Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de este programa que hacemos una vez por semana en la televisión pública pampeana, que se llama Los Lugares de la Memoria, con Mauro Perrone, mi compañero, y con la producción de Nord Producciones, donde le contamos los sentidos de los nombres, de esculturas, de murales. Digo, lo estoy mencionando especialmente porque es lo que vamos a hablar hoy, pero hemos hablado de pueblos, de nombres de calles, de que alguien pensó que hay que ponerle nombre a determinados espacios públicos o de tránsito público y piensa y elige ese nombre para la posteridad para dejar un mensaje, que es lo que se deja. Por esto le decimos los lugares de la memoria, porque eso es lo que reflejan. En muy pocos casos esos lugares han sido cambiados los nombres, la mayoría permanece. Esto donde estamos hoy, que usted seguramente nos está viendo de fondo, es un lugar que pasa siempre, pero la relación que vamos a contarle, vamos a hacerle de cómo se ha definido la instalación de una escultura o un monumento al soldado de frontera que enfrenta al cacique Calfucurá, una decisión pública mezclada con una decisión privada. Hay que decir que la pública es adrede la iniciativa de la privada. ¿En qué sentido? Que Calfucurá fue pintado antes, en lo que es el ex-hotel, hoy ya no es un hotel, y acá hubo una decisión política. El soldado de frontera refleja, si vas a la primaria o fuiste a la primaria y pasaste hace unos años, seguramente si te hicieron leer o en el secundario el Martín Fierro, y la conquista del desierto. Y bueno, Calfucurá refleja muchas cosas respecto de las batallas de los pueblos preexistentes, acompañando su linaje a San Martín, acompañando a Rosas, enfrentándose, bueno, un montón de situaciones que se dan en ese marco histórico. Sí, y decía esto también que es interesante cómo cuando muchas veces hablamos de los cambios, que a veces tienen un particular sentido, a veces esos sentidos se dan a posterior, ¿no? Claro, sí. Entonces, en este caso, el emplazamiento primero del mosaico, ¿no? Que forma la figura de Namuncurá y el soldado de frontera, de Calfucurá, sí, y el soldado de frontera que está enfrente, o sea, unos años posteriores, le da un sentido distinto a ambos, ¿no? Porque claro, justamente reflejan, por así decirlo, las dos caras casi de un mismo momento, porque en realidad Calfucurá, su muerte y sus batallas es previo específicamente a lo que se denomina como campaña al desierto. Y el soldado de frontera también tiene alguna relación anterior, porque vos nombrabas a Martín Fierro, y Martín Fierro no está, o por lo menos el soldado de frontera que se relata en el Martín Fierro, no está directamente relacionado por ahí con el soldado de la campaña, sino más bien con ese soldado de los fortines, ¿no? Esos gauchos, claro, digamos que compulsivamente, claro, los inscribían en el ejército porque eran los vagos, claro. Sí, de hecho, concretamente, el año de la muerte de Calfucurá y el año de la primera edición del Martín Fierro coinciden, 1873, con lo cual el Martín Fierro, más allá que tuvo otras ediciones y correcciones, no se hizo pensando en el soldado de la campaña del desierto. Exactamente. Sí, aunque refleje alguna situación, pero es el mismo, después va a ser el mismo, la decisión. Porque si bien lo formal ubica la campaña del desierto en 1873, 74, 78, 81 el cierre, la visión política del Estado-Nación de ir avanzando en las tierras es anterior. Es anterior. El broche es llamarlo campaña del desierto y tomar esa determinación. Pero el soldado muchas veces si resistió es el mismo, porque es aquel que primero porque era nómade, se iba mudando según donde conseguía qué comer y dónde dormir y dónde vivir. Que como no tenía trabajo y no tenía la libreta, lo mandaban a la frontera a defender. ¿Y por qué se dice frontera? ¿Contra quién peleaban? Contra los indios generalmente, o guerras internas. O guerras internas. Con caudillos. Y ahí hay otra cuestión que es que justamente un poco la historia, tanto el soldado de frontera como la figura de Calfucurá, representan algunas de las etapas previas, digamos, claro, del avance del Estado sobre lo que se denominó como los territorios indígenas o la frontera indígena. ¿Por qué? Porque previamente hay otros gobiernos, ¿sí?, que toman otras decisiones, como el de José Manuel de Rosas o el de Justo José de Urquiza, que justamente digamos que la política sobre los pueblos originarios era distinta a lo que después iba a ser la campaña del desierto, si bien, esto hay que decirlo, la figura, digamos, la estatua que tenemos aquí detrás, sí se emplaza en conmemoración del centenario del fin, digamos, o de las últimas batallas de lo que se denomina la conquista del desierto, que es
en 1881, entonces en 1981 se emplaza en homenaje al centenario. Sí, ¿no? el año este último tiene claro que ver con... Ahí sí el mensaje es muy político y para enfrentar a Calfucurá es nuestra última dictadura militar. En la provincia de La Pampa, Echegoyen atraviesa los dos mandatos del Taller de Arte, terminan instalando esta escultura que completa, si se querés, la cuestión artística del centro cívico, porque todo es en el marco del centro cívico, porque intentan seguir el proyecto, pero ahí sí lo hacen adrede para que se estén enfrentando. Sí, sí. Hay una reivindicación histórica, digamos, claro, de toda la última dictadura militar respecto a la figura, por ejemplo, de Roca, claro, ¿sí? Y de lo que se denomina, por un lado, la modernización del Estado y del modelo económico que implicó, entre otras cosas, y un modelo social que implicó el exterminio de los pueblos originarios. Tal cual. Y el simbolismo viene atravesado porque hoy nos permitimos, si se quiere, revisar esta parte de la historia y contarla en estos momentos, en este programa que es de divulgación histórica, que hay otras miradas, pero todavía cuando se emplaza esto seguía vigente en la escuela argentina la idea de la normalización. Las escuelas normales surgen en la década del 50, pero ¿qué era normalizar? Era más o menos homogeneizarnos en una identidad que se buscaba, y en ese momento, hasta incluso el emplazamiento y varios años después, no se discutía que la campaña del desierto podía ser un genocidio. No se discutía, era necesario para la ampliación de la frontera y para el desarrollo del Estado Nacional. No se discutía y tampoco se conocía las formas de vida, por ejemplo, claro, de los pueblos originarios. Va a venir muchos años posteriores, muchos años de reivindicación de las propias comunidades respecto a su propia historia, digamos, ¿no? Como esta especie de hay una historia previa a la campaña, claro, del desierto, que es diversa en cuanto a los pueblos, diversa en cuanto a las naciones, ¿no? Como se dice comúnmente a veces, de las comunidades originarias que habitaban, y no que acá eran simples indios de malones y que después lo único que viene es un Estado a instalar una forma de vida que antes no, que parecía que no existía una forma de vida civilizada, entre comillas, anterior, ¿no? Sí. Ese relato continuó, ¿sí?, durante mucho tiempo, entonces por eso también este enfrentamiento simbólico que se quiere ahí hoy, también tiene que ver con eso, ¿no? Con dos rostros de dos relatos históricos, ¿sí?, en pugna permanente. Sí, en pugna y a veces del mismo lado, del otro lado, combatiendo con los libertadores de Argentina y de Sudamérica o enfrentándolos, pero bueno, de eso vamos a hablar a partir del segundo bloque, ya ponernos en detalle de lo que representan históricamente el mural y este monumento o esta escultura. Continuamos en los lugares de la memoria, en este programa que le estamos dedicando al simbolismo de estar enfrentado el cacique Calfucurá y el soldado de frontera que veían en el bloque anterior. En esto donde se refleja gran parte de la historia y se simboliza de la independencia argentina, de las guerras internas y de lo que se llamó la campaña del desierto y el genocidio de los pueblos preexistentes. Hoy le presentábamos hace unos minutos el tema del soldado de frontera relacionado con la campaña, pero básicamente con el Martín Fierro, con ese inicio del ejército todavía no secularizado, pero iba en dirección hacia eso. Y ahora nos vamos a referir un poco al cacique Calfucurá, que temporalmente hay que decir que el mosaico, el mural, es anterior, muchos años antes instalado que el soldado de frontera. Exactamente. Década del 60 y no es menor. Era el edificio en su momento, lo fue hasta hace muy poco, más alto, primer hotel de 4 estrellas de la provincia de La Pampa, marcó un hito de década del 60, fines del 60, y que un privado decida poner a un indio, a un representante de los pueblos preexistentes. Sí, y para recapitular un poco la historia de Calfucurá, porque es una figura muy reconocida, junto con otros, digamos, ¿no? Hemos hecho también, por ejemplo, un poco la biografía de Pincén en otro momento. Calfucurá forma parte, digamos, de una confederación de pueblos, digamos, ¿no?, de tribus, que está radicada en sus inicios en Chile. De hecho, Calfucurá nace en lo que hoy sería Chile, y cruza
los Andes, más o menos alrededor de 1830. Estos son algunos Sí. de sus biógrafos que han tenido incluso contacto con él. Cruza más o menos en 1830 y se instala en los territorios de lo que se llama La Pampa, digamos, ¿no? En ese momento, que no es la provincia específicamente, o el territorio de la provincia, pero sí algunos lugares que son muy emblemáticos. Básicamente el centro de sus tribus, digamos, ¿no? De la comunidad, es Salinas Grandes, el otro lugar es Carué y el otro es Cholechuel, digamos, ¿no? Y son lugares muy relatados a la hora de pensar o de cuando hacemos una historia, incluso de las propias batallas, ¿sí? Tanto de las previas como las específicas de la conquista del desierto, como decíamos anteriormente. Claro. ¿Sí? Sobre todo Carué y Salinas Grandes, que son dos grandes centros en donde hay muchas comunidades originarias, y específicamente bajo el cacicazgo de Calfucurá hasta su muerte, ¿sí? Que es como uno de los caciques más importantes. De hecho, Calfucurá va a tener muy buena relación, va a ser de los caciques que previo, digamos, a la avanzada militar, va a tener muy buena relación con los gobiernos. Sí, especialmente con el de Rosas, después de un inicio errático, pero sí. Sí, con el de Rosas, porque sobre todo Rosas también tenía esta política de lo que se llamaba como indios amigos o indios aliados, ¿sí? En donde incluso la frontera entre ambos, por así decirlo, entre el Estado, entre comillas, y los pueblos originarios, va a ser una frontera muy permeable, muy porosa, como se le dice. Por eso hay muchos relatos, muchos viajeros, ¿no? Que hacen expediciones, que elaboran informes, que se encuentran con estos caciques y relatan cómo eran, ¿no? Cómo eran tanto sus figuras personales como su forma de vida. Y en el caso de Calfucurá, hay que decirlo, Calfucurá era, digamos, de los caciques más importantes, más importante del momento. Llegaron a decir emperador de las Pampas. El emperador de las Pampas, el Napoleón de las Pampas, ¿sí? A partir de alguna de sus batallas. Calfucurá en sí es un nombre que significa piedra azul, porque él cargaba desde casi desde su niñez una piedra azul que se le adjudicaba algo así como poderes mágicos. Aparentemente habría sido como una piedra azulada, que era como un fragmento de meteorito. Básicamente porque los pueblos originarios, en su cosmogonía de visión, tenían la idea de que había espíritus que estaban más allá del Mapu, como se le dice, o sea, de la tierra específicamente, que a veces, ¿no? Dejaban estas partes de su espíritu en una materialidad concreta. Bueno, a partir de eso se construye también la figura de Calfucurá como un cacique no solo muy ávido en batalla, ¿sí? Conformando grandes batallones de lanceros, a caballos y demás, sino además alguien muy hábil políticamente. ¿Sí? Claro. Un cacique era muy hábil políticamente, capaz de negociar con gobiernos muy distintos como el de Rosas y el de Urquiza, por ejemplo, ¿sí? Y alguien que incluso tenía para su propia comunidad una visión casi de brujo, digamos. ¿Por qué? Porque podía anticipar cosas, podía ver cosas, digamos, antes que sucedieran, etc. Lo que hoy diríamos que es como una visión estratégica, digamos, de un político. Bueno, para los pueblos originarios eso radicaba en el hecho de tener una especie de favor de los dioses, por así decirlo, ¿no? Hay que decir que hay un antecedente, digo, Calfucurá, que con esto, más allá que desarrolló sus propias habilidades políticas, tenía un antecedente familiar que su padre peleó en las guerras libertarias junto a San Martín. Digo, esto de los contactos de su pueblo que, bueno, hoy lo de la Araucanía, después de Casamiquela terminé diciendo que es Pehuenche, pero bueno, es construcción de cuál es su origen o su etnia. Pero ya tenía de parte de su padre vínculos con el ejército argentino, que en aquel tiempo estaba dando las batallas de liberación del país. Ahí tenía un aprendizaje y tenía una relación, porque hasta la campaña del desierto hay que decir que no siempre se enfrentaron, que muchas veces convivieron, que había una negociación que a veces se hacía después de una gran matanza, que estando Rosas muchas veces los pueblos originarios las ganaban, especialmente los de Calfucurá, de muchos triunfos frente al ejército argentino que se estaba constituyendo, a esa nación que estaba empezando justamente. ¿Y por qué peleaban? Digo, porque por el tipo de vida que tenían, la pelea era por ganado, por tabaco, por cebra mate, tierras también, pero consideramos que se iban moviendo. Sí,
Pero sí es cierto que había tierras que eran de un gran interés muy específico, ¿no? Incluso Calfucurá, previo a su muerte, a su hijo, le habla respecto a, por ejemplo, lugares como Carué. Carué era un lugar muy importante, digamos, porque era una zona estratégica de conquista. Cuando muere Calfucurá, esto también hay que decirlo, que es importante, cuando muere Calfucurá, que muere previo, digamos, al inicio de la campaña, que muere cerca de lo que es la laguna Chileu, que está ahí en los alrededores, digamos, de Macachí, Nacha, para ubicarnos, ¿no?, en el mapa. Años posteriores, cuando la campaña avanza, se profana la tumba de Calfucurá. Calfucurá se había enterrado junto con su caballo, con sus armas, con su alimento y demás para el más allá. Se profana la tumba y es expuesto su cráneo, ¿sí?, en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, ¿sí?, hasta más o menos hasta el inicio de los 2000, en donde se deciden que todos esos restos se guarden y que sean entregados, en el caso de reclamo, a los pueblos originarios, a las comunidades originarias, en caso de que lo reclamen. Eso fue prometido, ¿sí?, alrededor de lo que fue en la pandemia se decidió devolver el cráneo a las comunidades, ¿sí?, el cráneo de Calfucurá a las comunidades digamos que se reconocen como sus posteriores, digamos, ¿no?, como sus descendencias. Bien, les contábamos un poco de la vida y la historia de Calfucurá. En el tercer bloque seguimos abordando esta relación que en La Pampa terminó siendo adrede la decisión oficial, no la del privado porque fue primera, de enfrentar a un soldado de frontera con un referente de los pueblos preexistentes. Bien, continuamos en los lugares de la memoria, ya más o menos le hicimos una presentación de los datos históricos de lo que estamos abordando hoy, que es simbólicamente cualquiera que se dirija de la Casa de Gobierno a la calle Urquiza y que pase por esta explanada de Casa de Gobierno, aquí en Santa Rosa va a encontrar que hay un soldado de frontera mirando a un cacique de los más importantes de los pueblos preexistentes, que es el cacique Calfucurá. Pero esto fue pensado, estamos hablando de dos obras de arte. Una, la de Calfucurá 67 más o menos, la decide el empresario Pina, que es el primer titular, el que erige en Santa Rosa el edificio más alto hasta no hace mucho tiempo y el hotel de mayor calidad de servicio que había hasta ese momento. Sí, el hotel, incluso en fotografías viejas, digamos, incluso de postales, ¿no?, se ve el Hotel Calfucurá junto con el edificio Horizonte, creo que, que hoy sería el edificio Pampa, algo así, que eran los dos más altos. Claramente Calfucurá era el más alto de aquí de la capital, era como decir, más calidad, el de 4 estrellas, y ese hotel, una vez que prácticamente ya está la obra a punto de concluir, más o menos arrancan las obras en el año 65 y se inaugura en el 67, como vos decías, se le encarga a un artista, ¿sí?, a un pintor y escultor también, que era Abel Mañani, que Daniel Pina lo conocía de otros trabajos que había hecho en Mar del Plata, sobre todo. Entonces a él se lo convoca y la gran dificultad de retratar a Calfucurá radicaba en que no hay imágenes de Calfucurá, no hay fotos o daguerrotipos, como por ahí podía haber como había de otras figuras. ¿Y en qué se basa Mañani? En un libro que escribe Américo de Luca a unos años anteriores, que se llama Caldén Rojo, la dinastía de Calfucurá, que cuenta un poco la historia tanto de cacique como de su familia, incluso hasta su nieto Seferino Namuncurá, y donde hay ilustraciones muy patentes. Entonces él toma sobre todo el rostro, ¿sí?, y parte, digamos, de lo que sería para las ilustraciones que tiene ese libro la figura de Calfucurá, y dibuja la imagen, que es lo que vemos reflejado. El mosaico, que después sí se construye, no lo lleva adelante él, lo lleva adelante otro artista, que es Laporta, al que se le encarga, digamos, confeccionar el mosaico, que se arma y se trae acá, empieza y después se coloca como si fuera un rompecabezas sobre la cara, digamos, que... Claro, primero hay un artista que lo pinta, lo dibuja, y otro que después lo retrata, lo que se llama el mosaicismo, que para que lo que todavía vemos, hay que decir que en esa iniciativa privada del 67, hasta que se enfrente a la iniciativa estatal del 81,
gobierno de la dictadura militar, la última, que decide reivindicar y enfrentarlo a Calfucurá, a lo que hizo la campaña del desierto respecto al genocidio de los pueblos preexistentes. En ese tiempo, esto ya es una decisión estatal, estoy mirando al soldado, el gobierno pampeano lo declara de interés histórico, de patrimonio histórico, patrimonio cultural, y le da el mismo rango ya en la nueva interpretación de la visión histórica, que ese mural se merecía el mismo reconocimiento que esta escultura que había instalado durante la última dictadura. Incluso hubo un intento en su momento de hacer, creo que se hizo una restauración, una parte de la restauración del mosaico. Había proyectado, la idea era proyectar otro, con características similares en otra de las caras, pero bueno, no se llegó. Y también lo que hay que decir es que más allá de la escultura que se hace en el 81, que es del artista Ferraro, no cuenta solo con la escultura emplazada tipo monumento, sino que detrás de eso hay una serie de grandes mosaicos, digamos, de piedra tallada, que cuentan también un poco esta relación entre el soldado de frontera y comunidades, digamos. Incluso hay imágenes de esto, ¿no? De la relación, ¿no? Está la figura de un fortín clásica, digamos, ¿no? En donde están los soldados, donde hay comunidades originarias retratadas, y la relación entre el soldado de frontera y los pueblos originarios como una relación no necesariamente de batalla o militar, sino esta relación preexistente a la campaña militar en sí, que era lo que veníamos diciendo un poco también, ¿no? Sí. Cómo son, digamos, si bien son los mismos, pero son momentos distintos y decisiones políticas diferentes. Sí, pero igualmente está bien, es así, porque refleja lo que hace Ferraro, pero para el simbolismo de la dictadura, del gobierno pampeano que decide enfrentar al referente de los pueblos preexistentes, no es ese, que es lo que nos decían antes, el Día de la Raza. El Día de la Raza, exacto. Bueno, hoy esto también cambió, es la interculturalidad, hoy se reivindican las dos posiciones, pero ahí era fijar que, bueno, el Estado Nacional se impuso, ganó una guerra, entre comillas, porque es lo que dice la historia oficial, y bueno, y son los que armaron el país, este Estado, y bueno, se impuso la civilización a la barbarie. Ni una cosa era tan así, ni la otra era tan así, digamos. Esto es la realidad que nos cuenta hoy los relatos de pueblos preexistentes, los mismos que han revisado esta historia, que no había esta división de un lado y del otro. Eso se forzó para la construcción de nuestra historia. Bueno, queríamos contarle por ahí, de ahora en más, cada vez que pase por acá, pueda ver que hay una relación entre un soldado de frontera y un cacique que se están mirando feo, o que se enfrentan y cuentan parte de nuestra historia. Miradas penetrantes. Miradas penetrantes. Mauro, hasta la próxima. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Nos reencontramos en una semana.